a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo, como ya saben, con toda la información parlamentaria, en un resumen de 1 hora, a donde vamos a contarles todo lo que pasó ayer, que hubo mucho trabajo en comisiones, antes de ayer también. Hoy hay varios grupos de amistad parlamentaria que están funcionando, así que también les vamos a contar de qué se trata. Hacemos los títulos, les contamos lo más importante, presentamos al equipo y desarrollamos los temas. Ayuda humanitaria. Se reunió el grupo de amistad parlamentario con Venezuela por la catástrofe en ese país, con participación de diputados de todos los bloques. Régimen de formalización laboral. El esquema busca reducir costos de contratación para nuevos empleados registrados. Y lo que les contaba recién, intensa actividad de grupos parlamentarios. Hoy los diputados van a llevar a cabo encuentros con China, Israel, Unión Europea y OCDE, con el fin de afianzar las relaciones. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Meli, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Sí, buen día. Bueno, como bien decías en los títulos, tenemos una agenda muy cargada en materia de diplomacia parlamentaria. Ya sucedió la reunión del GPA con China, es el Grupo Parlamentario de Amistad con China. En este momento está transcurriendo otra reunión, en este caso con Israel, representantes de Israel, y luego tenemos más tarde Unión Europea y OCDE. Y en mi caso, Meli, voy a estar hablando también del Grupo de Amistad con Venezuela. Obviamente esto tiene un contexto crítico en el marco de las consecuencias de los sismos que tuvieron lugar el 24 de junio. Y en ese marco fue que se constituyó el Grupo de Amistad con Venezuela, así que vamos a estar charlando de eso. Y si querés también, Meli, de lo que dejó la reunión de ayer en Casa Rosada, donde Milei, tanto los hermanos Milei, ¿no? Javier y Karina, hablaron ante diputados y senadores de La Libertad Avanza y marcaron un poco el rumbo a seguir y las prioridades en materia legislativa. Así que si querés, charlaremos de eso también. Bueno, respecto de la crisis que se está viviendo en Venezuela, sin lugar a dudas, allí todo lo que se puede hacer desde los países vecinos, desde los países que también, aunque no tan cerca, han prometido presencia y ayuda, es realmente devastador lo que se está viviendo. Es un país que ha demostrado tener una desorganización absoluta y total, más el desfinanciamiento de distintas áreas del Estado que, por ejemplo, no permitieron, no por falta de instrumentos, sino por falta de programas específicos, anticipar estos sismos, porque recordemos no fue solamente uno, sino que hubo uno seguido de otro con diferencias de escasos minutos. Día tras día se acumulan o se contabilizan más de 300 personas por día que van apareciendo muertos y todavía ni siquiera se puede estimar la cantidad total de víctimas fatales o desaparecidos, así que es realmente un calvario lo que están viviendo y lo que están trayendo las imágenes de los noticieros que están transmitiendo en vivo desde esa región, así que tanto en grupos de amistad como las distintas organizaciones civiles y también las Naciones Unidas a través de ACNUR, es muy importante todo lo que pueden hacer para las personas que necesitan contención y sobre todo rescate inmediato. Hola Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Meli? Placer saludarte a Lo vos, mismo para mí. renovando el saludo también con Caro. Así que bueno, en un ratito te voy a estar contando algo que nos había quedado pendiente ayer y tiene que ver con un capítulo de lo que es la modernización laboral. Recordemos que se fue aprobando y se están regularizando, ¿no? Básicamente algunos de los capítulos, artículos, y este es uno de ellos que el Gobierno Nacional plantea desde la posición de cómo se genera el empleo registrado, es decir, el empleo en blanco, teniendo en cuenta que a veces los costos son mucho mayores para los empleadores y por ende, para fomentar esto, propone una serie de beneficios. Y te voy a traer justamente los datos que tienen que ver con este capítulo, que ya se regularizó en lo que es básicamente el boletín oficial, cómo se va a aplicar, y también te traje lo que una consultora por lo menos estuvo estudiando respecto a cuál podría ser la proyección para algunas empresas, en este caso al tener este beneficio de contratar a una persona en blanco con los beneficios que brinda este capítulo del proyecto. Bien, nos metemos entonces en lo que se está viviendo en Venezuela, lo que produjo, lo que decía Caro, puesta en funcionamiento de este grupo de amistad.
Ustedes ya saben que independientemente de las posturas políticas que hay sobre lo que ha sucedido, sobre todo en función de los hechos que ocurrieron después que el presidente Donald Trump lograra la extracción de Maduro de Venezuela, todo esto ha generado distintas posturas, personas que han interpretado en un sentido y en otro lo que ocurre en ese país, que ha forzado la salida de un montón, miles de venezolanos, principalmente a la Argentina y a Chile, que son los dos países, y bueno, y Colombia, por supuesto, por ser una frontera directa, pero son como los países que han recibido cientos de venezolanos expulsados del régimen totalitario, para mí, de Nicolás Maduro. Y antes de Hugo Chávez. Bueno, pero independientemente de ello, lo que pasó ahora es que a un país que está absolutamente roto desde distintos puntos de vista, un país muy golpeado, bueno, ocurrió un desastre natural. Y cuando esas dos variables aparecen casi sin dar respiro, se produce imágenes como esta y la desorganización total, ¿no? El caos para poder dar asistencia, para poder rescatar, para poder relocalizar a las personas. Hablando con distintos periodistas que están trabajando allí en Venezuela, lo que nos dicen es que todo va ocurriendo según cada quien va creyendo que tiene que convenir. Quiero decir con esto, un edificio que tiene una rajadura, nadie va específicamente, pero porque hay un desborde total, nadie va específicamente a decir, este edificio puede ser rehabitable, no, este edificio tiene que ser completamente deshabitado. Entonces la gente va resolviendo lo mismo si pasa por un puente o no pasa por un puente, o si tiene que volver a trabajar o abrir el negocio, a pesar de que arriba tiene un edificio que se les puede caer sobre la cabeza con el correr de los días, porque, insistimos, sobre todo hay un desfinanciamiento muy importante en lo que sería el servicio meteorológico e instituto sísmico, que hizo que, a pesar de que están en una zona de movimiento telúrico, no se anticipara esto, que se convirtió en un desastre humanitario donde se contabilizan una cantidad que ya ni me atrevo a decir de cuántos son los muertos. Oficialmente pero son casi 2.300. Claro, casi 2.300, con pero 40.000 personas desaparecidas, al menos todo esto con registros oficiales, pero al aumentar cada vez más las de cifras... a 300 se van aumentando. Por eso y el Instituto Sismológico de los Estados Unidos ya cree que estamos en realidad frente a una tragedia que le ha costado la vida a 10.000 personas. O sea, se contabilizan 2.300, pero ya es esto. Bueno, antes de que Caro traiga resumido en placas esta información, escuchemos la palabra de la diputada Giudici, que hablaba ayer en este grupo parlamentario. A ver. Vamos a constituir hoy, este año, el grupo parlamentario de amistad. Yo lo vengo presidiendo ya desde hace varios años. En el año 2009, en esta Cámara, comenzamos con las actividades para ayudar al pueblo venezolano, que tuvo que atravesar por varios periodos muy críticos. La diáspora venezolana en la Argentina es muy grande, entonces hoy vamos a constituir el GPA, pero con las organizaciones que representan a la comunidad venezolana y también con los credos que representan a todas las iglesias, porque nos parece que es un gesto humanitario. En este momento la catástrofe enorme que golpea a Venezuela nos hace imposible hablar de otra cosa. Hoy esta reunión es para hablar de la catástrofe, las pérdidas y viabilizar toda aquella asistencia que desde el Estado argentino ya lo está haciendo la Cancillería y el Poder Ejecutivo, pero también desde el Poder Legislativo, que debemos ponernos a disposición para que reciban ese respaldo institucional. A esta reunión también va a asistir el presidente de la Cámara de Diputados, los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad y también representantes de todos los bloques, porque todos queremos expresar ese acompañamiento al pueblo venezolano. Creemos que no solo el Congreso, el Poder Ejecutivo, yo creo que la sociedad argentina muestra el respeto y la solidaridad, así como el pueblo venezolano en su momento nos ayudó durante los años 70, cuando los argentinos necesitábamos de Venezuela. Nosotros ya desde hace varias décadas estamos acompañando a aquellos ciudadanos que tuvieron que exiliarse, son más de 7 millones de venezolanos por el mundo, que
con esta catástrofe que ya cuenta más de miles los muertos, tienen mucha más angustia porque están lejos de sus familias, y desde acá queremos también ayudarlos a ellos, a los familiares de las víctimas, cómo pueden articular mejor la comunicación y la asistencia. Están representados todos los bloques. Bueno, ahí está la palabra de la diputada Silvana Giudici sobre lo que está pasando en Venezuela. Bueno, y tenemos también, perdón, antes de darte el paso a vos, también la palabra del presidente de la Cámara de Diputados sobre este tema. Muy buenas tardes a todos. Transmitirles algunas pequeñas reflexiones respecto de la situación que está atravesando Venezuela. No suelo participar en los grupos de amistad, han sido especialmente distribuidos entre los que más afecto tienen por algunas naciones, y así se han armado los grupos de amistad. Agradezco la presencia de muchos más diputados de los que en general integran este grupo de amistad. No hace falta decirle al pueblo venezolano lo importante que es Venezuela para nosotros. Digamos, a mí en lo personal me atraviesa muy fuerte. Yo trabajo en mi vida privada con gente de Venezuela, no quiero quebrarme porque ha sido muy fuerte para mí lo que pasó hace 15 días en lo personal, y hoy ver esta catástrofe, siento que Venezuela sobrellovido, mojado en un montón de situaciones. Pero también, como conozco mucho a los venezolanos, maracuchos, gochos, caraqueños, orientales, en fin, he tenido la suerte de compartir muchísimos momentos con gente de Venezuela, sé que tienen la fuerza para atravesar esta situación caótica que les toca atravesar. No solo la catástrofe política, sino también esta catástrofe natural que se ha cobrado miles de vidas. Sé que tienen la fuerza y tengo la esperanza de que van a poder salir adelante, y cuenten con la ayuda no solo del gobierno argentino, sino del pueblo argentino también, que se está organizando en todas y en cada una de las provincias para colaborar con Venezuela. Así que, fuerza Venezuela. Bueno, visiblemente emocionado el presidente de la Cámara de Diputados hablando sobre Venezuela. Caro, vos tenés información. Sí, obviamente un Menem muy conmovido, y ya de por sí la presencia del presidente de la Cámara en esta reunión le dio otro color político, ¿no? Claro. No suele suceder que un presidente de la Cámara participe de este tipo de reuniones, pero sin duda le dio otro tenor a este encuentro, que recordemos es la constitución del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela. Y en esta reunión fue designada como presidenta a quien escuchábamos más temprano, Silvana Giudici, del Bloque de la Libertad Avanza. Estamos viendo imágenes de la reunión que se desarrolló en el Salón Delia Parodi. Muchísima presencia. Ahora vamos a nombrar quienes estuvieron presentes. Recordamos brevemente, yo en la placa había traído números que ya lamentablemente han quedado desactualizados. Hasta ayer eran 1.900 muertes. Ya estamos contabilizando, como decía Gonza, más de 2.200 muertes por los sismos, y en el caso de los heridos yo había consignado 10.000, pero ya estamos contabilizando lamentablemente 11.000, y la cifra, como decías, Meli, sigue escalando. Y en el medio estas articulaciones diplomáticas, ¿no? Recordemos, Meli, que Argentina no tiene representación diplomática en Caracas. No hay embajador argentino en Caracas. Esto tiene que ver con, obviamente, diferencias ideológicas en su momento, pero se están tendiendo puentes, ¿no? El canciller Pablo Quirno se puso a disposición y puso a disposición a todo el país para brindar ayuda humanitaria a Venezuela. Y en el caso de los grupos parlamentarios de amistad cobran esta relevancia también, ¿no? Son una herramienta importante de diplomacia parlamentaria en la cual los países tienen este tipo de vínculos. Suele pasar que vienen legisladores de otros países al Congreso Nacional, lo mismo cuando viajan legisladores argentinos hacia otros países,
Y en este caso se trató una agenda importante que tiene que ver con ayuda a Venezuela. Vamos a ver quiénes estuvieron presentes, además de diputados nacionales de distintos bloques. Lo voy a leer al listado porque fueron varios los asistentes. La directora de Diplomacia Parlamentaria, Luciana Termine. También representantes de la comunidad venezolana en Argentina. Estamos hablando de Richard Blanco, Adriana Flores y Elisa Trota. Un protagonismo importante el de Trota. Y también representantes de diferentes credos, ¿no? Estuvo el padre Eusebio Hernández Greco, el rabino Yoni Shalom, el pastor Christian Hoff y el presidente del Centro Islámico de la República Argentina, Omar Masud. Además de, por supuesto, los legisladores, veíamos en pantalla algunos de ellos, Karina Banfi, Maximiliano Ferraro, Dayana Fernández Molero, Nicolás Mayoraz, Damián Arabia, y la lista sigue, ¿no? Ahí vemos también a Lilia Lemoine. ¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon en esta reunión? Entre otros, ¿no? Expresar, por supuesto, solidaridad con el pueblo venezolano, pero también promover mecanismos de coordinación para canalizar justamente la ayuda humanitaria, y se habló también de elaborar un relevamiento de necesidades para facilitar el envío de insumos y recursos, que ya está sucediendo, ¿no? Por parte de Argentina se han enviado diferentes tipos de ayudas y recursos, así que de alguna manera esto viene a reforzar lo que ya está haciendo nuestro país. Y teníamos por último testimonios que ya los escuchamos, pero los reiteramos. En el caso de Martín Menem, si lo tenemos, bárbaro. Cuenten con la ayuda no solo de este gobierno, sino también de todo el pueblo argentino que se está organizando para poder colaborar con ustedes. Lo veíamos muy conmocionado al presidente de la Cámara participando de esta reunión. Y por último, el testimonio de Silvana Giudici, flamante presidenta de este grupo de amistad con Venezuela, además una embanderada de la causa Venezuela. Tanto Giudici como Karina Banfi, como Sabrina Smechet, por citar algunos ejemplos, son referentes en este tema. Dijo Giudici: desde la Cámara dimos todo nuestro apoyo y solidaridad ante la situación que está atravesando Venezuela. Y agregó: reiteramos el pedido urgente de liberación de todos los presos políticos. Justamente hubo novedades en las últimas horas por parte de Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo detenido mucho tiempo en Venezuela y está declarando en la causa judicial. Así que hay avances en ese sentido, pero reiteramos, se constituyó el grupo de amistad y esto va a seguir por los canales institucionales. Bueno, es esto, es una crisis humanitaria, además le va a llevar mucho, pero mucho tiempo, tristemente, a Venezuela poder ponerse en pie, reconstruir La Guaira, reconstruir Caracas, que son las dos ciudades, los dos barrios más afectados dentro de la capital. Todas las imágenes son absolutamente desgarradoras, aunque ayer, milagrosamente, se rescató una persona con vida. Eso hace alentador y la presencia de, no sé, de milagros que nos siguen manteniendo con alguna esperanza, recordando que todavía hay personas de nacionalidad argentina que están desaparecidas. Creo que eran 5 los que quedaban, Gonzalo, no sé si tenés esa precisión, pero creo que eran 5 los que quedaban argentinos que quedaban rastreados y monitoreados. Sí. Entre ellos un menor de solamente 8 años que estaba al cuidado de su tío en esa zona, en La Guaira, en esa zona que es como costera. Bueno, hacemos una pausa. Triste, obviamente, tener que reportar, pero es esperanzador saber que los países, más allá de las posturas ideológicas, están dispuestos a tender una mano a quien lo necesita. No importa en qué lugar ni cómo piensen, en qué lugar del mundo estén ni cómo piensen. Pausa breve y ya seguimos adelante. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes,
El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores.
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, acá estamos, acá seguimos, porque recién nos apagamos, pero estamos ok, estamos ok. Yo no te vi muy apagado vos, ¿eh? No, pero no sabíamos si estábamos al aire o no, porque bueno, en un minuto acá se apagó todo, pero acá estamos. Bueno, seguimos adelante con los temas. Gonza, con tu tema, seguimos adelante, con el esquema que busca reducir los costos para la contratación de los nuevos empleados registrados. Bueno, Meli. Para un minuto que... Espera, vamos a hacer una cosita. Acomodamos un cachito lo que tenemos, ¿te parece? Antes de meternos en tu tema. Por favor. Con la agenda, que es lo que les contábamos, que es lo que se viene. Esperen que la busco. Un minuto. Sí, recordemos que la agenda, hoy estamos a jueves, tiene chances de que mañana se amplíe, ¿no? Los viernes suelen ser un día donde ya queda básicamente completa. Sí. Para la semana próxima, ¿te referís? Sí, quería repasar lo que ocurrió hoy, es estos grupos de parlamentarios de amistad, un poco lo que mencionábamos con Caro, el grupo parlamentario de amistad de la República Popular China, que recibió al embajador de la República China, Wei Wang. Yo creo que me sale muy bien. Si yo creo muy bien. Fue creíble como lo pronuncié. A ver. Que es un aliado importante. China, por supuesto, potencia en el mundo, pero además con mucha presencia también acá en la Argentina, sobre todo con distintos acuerdos comerciales. Y además, Meli, te abro un paréntesis. El año pasado el grupo de amistad con China, los legisladores que lo integraban, viajaron a China. Creo que fue fines del año pasado el grupo que lo encabezaba Juliana Santillán. Ajá. Bien, buen punto. Y también ahora, hace un ratito nada más, empezó el grupo parlamentario de amistad con el Estado de Israel. Saben ustedes que estamos a días nada más que haya un nuevo aniversario de lo que fue la voladura de la AMIA, el 18 de julio. Siempre y todos los años hay una especial preocupación por el Estado argentino, porque no se abandone la investigación, porque tristemente, incluso a pesar del daño brutal que le produjo a nuestro país,
nunca se pudo realmente saber quiénes específicamente estaban detrás de ese atentado, más allá de la camioneta, de Tejeldín, de todo lo que ustedes ya escucharon a lo largo de todos estos años. Son 32 los años que se cumplen desde que fue ese atentado y no hay ninguna persona que haya pagado ni un solo día con el peso de la ley el desastre humanitario también que se produjo acá y que se produjo en el mundo entero, ¿no? Porque es un dolor que no es solamente para la Argentina, aunque nos puso a nosotros en un lugar de muchísima sensibilidad, así que hay seguramente tenga que ver con esto lo que se discute en este grupo parlamentario. A las 2 de la tarde, el grupo de amistad con la Unión Europea y a las 15:30 con OCDE. Bueno, Gonza, perdón que te interrumpí con esto, Por pero favor. era para actualizar. Vamos con el tema que trajiste vos, ¿te parece? ¿Cómo no, Meli? Este tema tiene que ver con una ley que ya se aprobó aquí en el Congreso y hablamos de la Ley de Modernización Laboral, la Ley 27.802, y que en este caso, recordemos, todas las leyes tienen capítulos, ¿no? Esto es importante remarcarlo. Cada capítulo un poco te va contando o se va dividiendo básicamente para que una ley que es tan extensa pueda tener justamente temas determinados en sus articulados o en sus artículos, precisiones sobre algún tema particular dentro de ese extenso proyecto. Bueno, hay un capítulo que es el capítulo 20, como vemos allí en la placa, que es el que refiere a esto que vamos a hablar, que es el régimen de incentivos a la formalización laboral. Yo te pregunto, Meli, Sí. ¿Hace cuánto tiempo que vos estás en los medios de comunicación activamente y cuántas veces has escuchado la problemática que tenemos en Argentina desde hace muchísimos años con el tema del empleo en blanco, de cómo ha crecido el empleo en negro y cómo se llevan a cabo medidas estrictas para poder cambiar o revertir ese número, ese porcentaje? Me imagino que fueron muchas las veces que has escuchado hablar de este tema. Sí, obvio. Y también muchas las posibles soluciones, ¿no? Que después se han tratado de llevar a cabo o se llevaron a cabo pero sin tanto efecto positivo, o han cambiado pero no han movido el avispero, como se dice, ¿no? Básicamente, que es lo principal. Bueno, en este caso, este capítulo de la modernización laboral tiene una cuestión. ¿Por qué lo traje a colación? Porque esta semana salió un informe de una consultora respecto a la posibilidad de que esto lleve los números a buen puerto y que tenga un impacto positivo. Pero eso ahora lo vamos a repasar, porque nos vamos a detener en esto, que recordemos, se llevó a cabo su efectivización. Hablamos del capítulo 20, que es básicamente este régimen de incentivos a la formalización laboral, el pasado 4 de mayo. Básicamente busca reducir costos de contratación, en este caso para nuevos empleados registrados, y reduce las cargas patronales, que acá está el eje principal, reducir las cargas patronales a un 5% en los primeros 48 meses, ¿sí? En los primeros 4 años en los cuales se contrata básicamente a un nuevo empleado con ciertas características que ahora vamos a repasar, pero esto es lo importante. Generalmente, Meli, para entenderlo, y Caro, las cargas patronales a un empleador, es decir, a alguien que está contratando a una persona en blanco, las cargas patronales solamente le generan promedio, ¿eh? Algunos dirán, no, pará, a mí me cuesta más, no, pará, a mí me cuesta menos. Aproximadamente un promedio que ronda el 20%, básicamente, de toda esa carga y de todo el salario que se le tiene que pagar, que es lo importante, ¿no? El empleado, ¿qué es lo que hace? Va a una reunión de trabajo, a una oferta laboral, y que dice, bueno, a ver, ¿cuánto voy a ganar por mi trabajo? ¿Cuántas horas y demás? El tema es que detrás de ese salario hay una carga patronal que el empleador paga. Claro. Bueno, vamos a ver justamente la siguiente placa para ver algunas de las cuestiones principales de esto. Bueno, decía, esto ya está en vigencia desde el 4 de mayo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que fue publicado bajo decreto el 315/2026. Cuando hay una ley tan grande que se aprueba, se van aprobando
capítulos de a poco, ¿no? Y sobre todo con la modernización laboral que tuvo un evento judicial en el medio, que después la justicia le dio un poco, por así decirlo, la derecha al gobierno nacional para que pueda empezar a aplicarla. Y esto no es de un día para otro, no puedes reglamentar todos los capítulos por una cuestión humana y por una cuestión técnica, de que todos los trabajos se tienen que adaptar básicamente a la nueva normativa. De a poco hemos visto algunas cositas. Esto ya, por ejemplo, se reglamentó, que es este régimen particular. Otra de las cuestiones que ya se han reglamentado, básicamente los nuevos, no me sale la palabra, no es factura, sino los comprobantes de pago que uno tiene todos los meses para saber cuánto cobra, cuál es el desglose de los descuentos, los saberes jubilatorios. El recibo de sueldo. El recibo de sueldo, exactamente. Ese es otro aspecto que, por ejemplo, ya se regularizó y te diría que fue uno de los principales, de aquellas personas que están registradas, saben que cuentan con un recibo de sueldo que ya está actualizado a como lo dice la Ley de Modernización Laboral. Bueno, esto es importante remarcar. Hablamos recién de 48 meses, o sea, de 4 años de beneficios para los empleadores. Pero la contratación de esos empleados, que ahora vamos a ver las condiciones que tienen que tener esos empleados para poder ser contratados, para que los empleadores puedan tener estos beneficios, tiene que ser entre el 1 de mayo de este año, es decir, ya rige, hasta el 30 de abril del 2027. Es decir, tienen un año para contratar a empleados en blanco, es decir, empleados registrados, para poder obtener ese beneficio de la baja de las cargas patronales al 5% durante 4 años, ¿sí? Para que se entienda esto y que quede en claro. Vamos a ir ahora a la siguiente placa para ver los requisitos que tienen que tener justamente estos empleados para que los empleadores los contraten y puedan cobrar o puedan obtener estos beneficios fiscales. Bueno, primero y principal, que el empleado no registre empleo formal al 10 de diciembre del 2025. Y uno dice, ¿por qué esta fecha? Bueno, porque básicamente se toma como referencia 6 meses antes de lo que sería el primer día desde que entra en vigencia y que se puede empezar a contratar gente, que es el 1 de mayo. Haber estado desempleados en los 6 meses previos al alta es otro de los condicionantes. ¿Un poco para qué? Para fomentar el empleo en blanco y también para fomentar el empleo para aquellas personas que hayan tenido alguna complicación de tener un empleo registrado, sobre todo en el último tiempo. Algo que posiblemente no sea tan complicado, vamos a decir la verdad. No es tan complicado encontrar personas a las cuales contratar y que no hayan tenido un empleo formal en los últimos 6 meses. Vamos a ir a la siguiente placa para ver otro de los requisitos. En este caso, provenir del sector público, sea a nivel nacional, provincial o municipal. Una de las interpretaciones que uno puede hacer rápidamente esto es desalentar la idea de que el empleo público es la única vía, lo más importante, que sea la única salida para conseguir empleo y en este caso fomentar lo que es la contratación del sector privado. Me da la impresión, ¿no? Porque si uno de los condicionantes para contratar a un empleado y que después vos tengas beneficios es que provengas del sector público, habla justamente, me da la impresión de desalentar un poco el hecho de que todo pase por el empleo del sector público. Y el último de los condicionantes o de los requisitos es aquellos empleados deben ser monotributistas que no hayan tenido empleo en relación de dependencia en el sector privado del 10 de diciembre del 2025 o en los primeros 6 meses previos al alta. ¿Por qué hace esta referencia y esta diferenciación entre el 10 de diciembre del 2025, que ya lo habíamos visto en otro requisito, y en los 6 meses previos al alta? Bueno, porque arrancó el 1 de mayo la posibilidad de contratar a estos empleados, pero se puede dar una contratación en junio, en julio, en octubre, en diciembre. Entonces de ahí se tienen que tomar justamente estos 6 meses. Vamos a ir a la siguiente placa. Y acá otro tema fundamental. Me encontré esta semana con un informe que me pareció interesante para traerlo. Aclaro, no debe ser la única referencia, claramente, sino simplemente un estudio que hizo una consultora, en este caso PMP Contabilidad y Consultoría, que identificó que la proyección de esta iniciativa de la Ley de Modernización Laboral, con este capítulo particular de este régimen de incentivos a la formalización laboral, puede traer
un ahorro del 11% en el costo laboral total de un empleado, ¿sí? Para tener en cuenta. Y la referencia que toma para llegar a ese porcentaje es un salario bruto mensual de 2 millones de pesos en el área de comercio o en la UOM, ¿sí? Son justamente dos áreas que maneja justamente esta consultora. Y acá los números más específicos que son los más interesantes para entender de qué estamos hablando. Porque dice, bueno, bárbaro, un empleador contrata a un empleado con todos estos requisitos, le bajan la carga patronal a un 5%, porque en este caso el Estado interfiere y le da este beneficio fiscal a el empleador. Bueno, ¿y eso en cuánto se... ¿en qué significa, hablando de números? Bueno, este estudio particular de esta consultora dice que posiblemente en un año un empleador, una empresa se pueda ahorrar por trabajador 3,3 millones de pesos en un año, ¿sí? En cargas patronales. Y si esto lo trasladamos a una empresa que tiene 10 empleados, en un año, en los 4 meses, ¿sí? Aclaramos, una empresa con 10 empleados se puede estar ahorrando en 4 años, que son básicamente... en 4 años. Claro, porque te da beneficio por 48 meses. En esos 4 años te puede estar llegando a dar una cifra de 135 millones de pesos en esos 4 años en cargas patronales, lo cual, bueno, a ver, para una empresa puede ser pyme, mucho, para otra no tanto, pero para una pyme... Para una pyme es un número... Estamos hablando de un número bastante importante. Aclaramos, no es la única referencia, simplemente es un dato referencial de tantos que puede haber, de tantas consultoras que lo pueden hacer, pero me pareció un número interesante para traerlo como ejemplo y como complemento a lo que explicamos antes en referencia a este capítulo, que recordemos ya rige desde el 4 de mayo a través de este decreto que se publicó en el Boletín Oficial. Bien, Gonza, gracias, interesante todo esto y además de estricta actualidad. Bueno, se reunió la Comisión de Legislación Penal. En realidad, los temas de legislación penal vienen siendo hace rato discutir si efectivamente el Código Penal está interpretando realmente qué es lo que pasa con el mapa del delito en la República Argentina, porque... Sabemos también que hay muchos chicos que se están involucrando en delitos muy peligrosos cada vez a más corta edad, delitos muy sanguinarios. Hemos asistido tristemente a conocer detalles escabrosos de distintos delitos, pero ahora también esta comisión se mete de lleno en un tema que es un verdadero flagelo y que también hay que seguirlo bien de cerca porque puede tomar como formas distintas y que tiene que ver con el delito del narcotráfico. El delito del narcotráfico que ustedes saben actúa a distintos niveles y no es lo mismo cómo actúa el narcotráfico en un barrio a cómo actúa en la superestructura ese narcotráfico, a ver si tienen conexiones transnacionales o que incluso ha generado el desastre de el triple crimen. Con personajes siniestros que fueron capaces de cualquier cosa a muy corta edad. Sobre todo esto, la incorporación de personas muy jóvenes, casi al límite de la penalidad, involucrados en delitos terribles, como fue arrancarle los dedos de la mano a 3 chicas de 15, 14 y 13 años, en lo que luego todavía se está desarrollando el juicio, pero lo que se interpretó fue una especie de ajuste de cuentas, que además queda como muy chico decirlo en esos términos frente a tremenda brutalidad. Bueno, habló sobre esto la diputada Propato, le escuchamos. Que se haya podido llevar adelante un incipiente debate dentro de la Comisión de Legislación Penal, a instancias de la presidenta, Laura Machado, de un tema tan relevante para los argentinos que tiene que ver con la lucha, así se llama, ¿no? De alguna manera, la lucha contra el narcotráfico. Se trajo hoy en el orden del día al debate un proyecto que tiene que ver con discutir lo que se llamó el proceso de desfederalización. En mi caso puntual tengo un proyecto de mi autoría que propone precisamente lo contrario. ¿Por qué digo esto? En el año 2005 se inauguró un proceso a través de una ley que salió de esta casa que propició pasar, digamos, muchos aspectos que tienen que ver
con la ley que es la ley de infracción a la 23737, digamos la ley de drogas, a las jurisdicciones provinciales. ¿Qué surgió a partir de ahí? Seguramente tuvo una especie de intención muy noble, que era, bueno, poder hacer más eficiente el sistema provincial para la persecución y la penalización, digamos, de los delitos alrededor del tema de las infracciones a la ley de drogas. Pero lo que terminó sucediendo es que lo que vemos hoy en las estadísticas a través de la experiencia de más de 15 años es claramente, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, un incremento muy marcado y muy sensible de los casos de persecución penal a los delitos, vamos a llamarle menores, en relación a la violación de la ley de drogas, y una merma muy significativa de los delitos federales. ¿Qué quiere decir esto? Puede interpretarse esto como un patrón que atentó contra los lineamientos investigativos de las causas federales o del crimen organizado o de la narcocriminalidad, entendida como el gran negocio madre, que claramente luego tiene estos efectos a niveles, digamos, territoriales que preocupan, que no solamente afectan a la salud pública de los consumidores, sino también a la violencia que aparece en lo que tiene que ver con este fenómeno del narcomenudeo o microtráfico, y también, digamos, la presencia que uno puede analizar a partir de la casuística de los grandes niveles de corrupción en todos los estadios institucionales, policiales, judiciales, bueno, servicio penitenciario. Todo esto, ¿qué quiere decir? Que hubo una experiencia, seguramente bien intencionada, que hoy da cuenta de que tenemos que volver a debatir el volver hacia atrás y volver a refederalizar la situación que tiene que ver con la investigación asociada al narcotráfico para poder dar realmente con los grandes responsables que diseminan este negocio, digamos, a nivel federal, pero que esta desfederalización o esta jurisdicción provincial atentó, digamos, contra la posibilidad de encontrar un poco la madre del problema, ¿no? Esto es un poco lo que da cuenta la estadística de la Procurar, lo que es la Procuraduría Especial, digamos, a nivel nacional, que puede recolectar todos estos datos. Hoy hay varias provincias argentinas adheridas. En todos los casos uno puede ver este patrón, el incremento de la persecución a nivel consumo, a nivel comercialización muy chica, y que además uno ve después en las estadísticas de cómo se metaboliza esta situación procedimental, judicial, un gran porcentaje, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, un 80% de esa masa de delitos en el año, por ejemplo, 2025, desestimados o archivados, por ser causas absolutamente menores que no llegan a nada. Entonces, obstruyen la cadena investigativa a nivel federal e incrementan una persecución que luego termina en la nada. Y es un dispendio muy grande de recursos, tanto económicos y bueno, y de todo orden, como para seguir persistiendo en una situación que claramente nos obliga a revisar. Por eso he presentado una ley que propone restablecer el artículo 34 de la 23737, que es la ley de drogas, para volver a federalizar y volver a concebir el delito de narcotráfico como un delito federal, nacional, que no admite fronteras internas ni tampoco externas, o sea, es un delito transnacional. Por eso tenemos que tener una mirada integral, colaborativa, en donde las provincias tienen que tener un rol diferente al que tienen hoy. Bienvenido sea el debate, lo vamos a llevar a la Bicameral de Seguridad, y la verdad es que, bueno, me motiva mucho que la generosidad de la presidencia la haya traído a la consideración. Bueno, ahí estaba la profunda mirada de la diputada Propato sobre todo el mapa de la inseguridad y especialmente sobre el tema del narcotráfico. Bueno, ya repasamos con ustedes la agenda de lo que ocurrió hoy, de lo que va a seguir sucediendo. ¿Y vos, Gonza, decías que puede haber algo mañana? No, lo que decía era que los viernes generalmente es donde ya empezamos a conocer un panorama después del mediodía de lo que va a ocurrir la semana próxima, donde queda determinada ya la agenda para... Y que es una semana de 3 días, porque hay 2 días no elaborables. Bien dicho. Que sean 3 días complica un poco, ¿no? Que haya demasiada actividad. Claro, por el tema vuelos, por el tema de que muchos diputados tal vez deciden quedarse en sus provincias o venir tal vez más temprano, si hay alguna reunión importante, sí puede ser. Por lo menos los de Tucumán seguramente van a estar abocados a la celebración del 9 de julio, Exactamente. A donde va a asistir el presidente, ¿no? Claro. Bien. Bueno, chicos, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana aquí, por supuesto, haciendo consenso. Ya llegó Vero, ya llega Mauricio cantando y les siguen contando todo lo que tienen que saber sobre lo que ocurre aquí en el Congreso. Chau, gracias.